Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y ya estamos listos para nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. Hoy quiero hablar del 4 de febrero de 1992. Un poco en resumen, después de haber observado lo ocurrido el día de ayer, tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición. Del lado del gobierno, creo que se exagera la nota. Ese no es un día patrio, nunca va a ser un día patrio, un golpe de Estado. Es como decir que el 12 de octubre del año 48 es un día patrio. O ni siquiera los adecos pudieron convertir al 23 de enero en un día patrio. Los golpes de Estado, los actos de violencia, excepto que sean liberadores, es muy difícil convertirlos en día patrio. Será la historia quien se encargará de señalar eso. Pero en todo caso, si yo pudiera ponerle un título a lo que voy a decir, sería ni calvo ni con dos pelucas. Porque el gobierno ciertamente le pone dos pelucas a su golpe de Estado. Y eso fue un golpe de Estado. Le ponen la insurrección militar de los jóvenes militares. No, eso fue un golpe de Estado igualito que el que le hicieron los militares a Chávez el 11 de abril del año 2002. Golpe es golpe. Alzamiento militar es alzamiento militar. Y es una violación de la Constitución Nacional. Tan violación de la Constitución fue el 4 de febrero del 92 como fue el año 11 de abril del año 2002. El tema es lo que está de fondo. Eso sí es el tema. ¿Qué es lo que está de fondo con el 4 de febrero del año 92? Un descontento de la población que estaba hasta aquí de los adecos y de los copellanos, que es donde la oposición venezolana se enreda en hilacha. Porque si yo fuese un dirigente político de la oposición, no me quedaría solamente diciendo que ese golpe de Estado criminal que salió y que quitó y que fue al gobierno constitucional de Pérez, porque el problema fue el siguiente. El 4 de febrero del año 1992 nadie salió a defender a Carlos Andrés Pérez. Nadie salió a defender a Carlos Andrés Pérez, pero tampoco nadie salió a apoyar a los militares insurrectos. Pero ciertamente debo reconocer que había un agotamiento del modelo político impuesto por Acción Democrática y COPEI, que no es el mismo modelo político que firmaron Caldera, Betancur y Leoni, que era una especie de deformación absoluta que nos llevó a los niveles de corrupción y digamos que de depravación de la política que veníamos observando y que provocó cosas como el Caracazo y que provocó cosas como el 4 de febrero del 92. Nadie, y además yo les quiero hacer a ustedes una referencia, los que tienen más edad, que tienen memoria, que pueden recordar en el gobierno de Jaime Luchinchi, cuando se escuchaba en el antiguo Congreso Nacional el bosque de manos blancas que aplastaba a toda disidencia en ese Congreso. Ahí nadie tenía derecho a decir nada que no fuera la orden de Henry Ramos Ayub, el jefe de la fracción parlamentaria de AD, que aplastaba absolutamente a la oposición, en aquel caso la copellano, a la masista o la comunista, en fin, la que hubiese sido. Así que no hay mucha diferencia entre aquella Acción Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que levanta el bosque de manos rojas y aplasta absolutamente a la oposición. Hay diferencias en que unos son comunistas y otros no, eso es cierto, pero la cultura política no planteaba mayores distancias entre el comportamiento de los adecos y el comportamiento de los del PSV hoy día. Una segunda razón, y la voy a colocar ya para que la analicemos. Por ejemplo, y eso le va a molestar a este señor, pues yo le pido que me disculpe, pero la historia es la historia. Cuando gobernaba Jaime Luchinchi, en el Zulia, había un secretario general, el señor Américo Araujo. Para usted conseguir trabajo de bedel en una escuela, tenía que amanecer frente a la casa de Américo Araujo,
y él salía a trotar y los pendejos a trotar al lado de él a ver si le firmaba la postulación del partido. Y tenías que conseguirse la postulación de la parroquia. No había parroquia, en aquel momento eran los municipios y Maracaibo era un distrito. Bueno, entonces tenías que buscarte la parroquial, la distrital y la estatal. 3 postulaciones para conseguir trabajo de bedel en una escuela. Hoy te tienes que inscribir en el PSV. No te queda más remedio. Si quieres conseguir un trabajito, inscríbete en el partido y quédate ahí con tu boinita parado y móntate en el autobús y te vas al acto de Caracas. Si quieres tener un puestico de bedel en el Ejecutivo Nacional o Regional. Y eso no diferencia para nada a AD del PSV. Yo creo que son partidos que se parecen demasiado en su práctica política. Entonces, ni es un éxito ni fue un éxito el 4 de febrero de 1992 y a mí me parece temerario que sectores de la oposición aparezcan defendiendo aquello que hundió la democracia venezolana. Porque yo comparto perfectamente con Joan Manuel Serrat cuando él dice: aquellos son los polvos que trajeron a estos lodos. Chávez no ganó solo. A Chávez no ganó con el 52 o el 54% de los votos, porque los militares votaron por él, porque primero no votaban. Por él votaron los venezolanos que se hastiaron de Acción Democrática y COPEI, que se hastiaron de una política que buena o mala no satisfizo los anhelos y los sueños de los venezolanos. Entonces lo peor que puede hacer la oposición es salir a defender eso que hoy no tiene quien lo defienda, porque el país no se puede partir entre antes del golpe y después del golpe. El país tiene que buscar propuestas alternativas, propuestas políticas que vayan hacia el buen gobierno, que vayan hacia una gerencia pública adecuada, hacia la promoción del ser humano, hacia la atención de la pobreza, hacia la libertad de empresa, hacia el derecho a tener como propiedad lo que es producto de tu trabajo, y eso se llama propiedad privada. Pero cuando salen a defender lo que había antes, no consiguen mayores apoyos, mis queridos amigos de la oposición. No van a conseguir mayores apoyos, porque si algo yo percibo del pueblo venezolano es que el pueblo venezolano no se quiere regresar, que el pueblo venezolano pudiera no querer una medida, un porcentaje de la población venezolana no quisiera el gobierno de Hugo Chávez. 6.500.000 no lo quieren, 8 millones lo quieren y por eso son mayoría y son gobierno. Pero para que esos 6 se conviertan en 8 hay que hacer una propuesta de futuro, no una propuesta de pasado. Nadie quiere regresar a que Ramos Ayub sea el patrón del Congreso Nacional, así como hoy nos molesta que Diosdado Cabello sea el patrón de la Asamblea Nacional. No queremos hegemonías de grupo, queremos una democracia activa, queremos una democracia participativa, queremos en cierto medida también una democracia directa. Yo no quiero que el gobernador sea el papaupa de mi estado. Yo quiero poder participar en las decisiones de mi localidad, de mi barrio, de mi urbanización. Yo no quiero que el alcalde o la alcaldesa sea el papaupa y que decidan por allá ellos el presupuesto. Yo quiero discutir en mi parroquia el presupuesto, en qué se va a invertir la platica que nos toca a nosotros. Así que la democracia venezolana necesita un empuje hacia adelante, y en eso deberían dar la oposición, en vez de andar llorando como viuda al gobierno de Pérez o al gobierno de Caldera o al gobierno de Luchinchi o al gobierno de Herrera, que fueron los 4 gobiernos que lastimosamente hundieron el esfuerzo democrático que hubo en Venezuela después del pacto de Punto Fijo o del acuerdo de Barranquilla. Así pues que ni calvo ni con 2 pelucas. El 4 de febrero fue una violación a la Constitución. Pero lo que venía no lo soportaba nadie, lo que había no lo soportaba la gente, no lo quería la gente. Si no, hubiese salido a la calle a defenderlo. Nadie lo defendió porque era absolutamente indefendible. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.